dice, ¿qué desafíos presenta TikTok para el periodismo tradicional? Bueno, lo primero que TikTok es una plataforma que yo diría tiene su orientación hacia la publicidad, ¿ya? O sea, es una suerte de puesta en escena exacerbada, ¿cierto? Con determinados mensajes, si lo ponemos en la fórmula emisor, mensaje receptor, determinados mensajes muy proclives a promocionar determinados estilos de vida, productos, etcétera, ¿ya? Y también, por supuesto, promocionar ciertas formas de ser de las personas, sus profesiones tal vez, ¿cierto? Sus quehaceres. En ningún caso, digamos, es un espacio para que el periodismo tradicional, con sus propósitos, su misión, pueda desarrollar su actividad discursiva, ¿ya? La actividad discursiva del periodismo, como ustedes saben, tiene la función de expresar el reconocimiento de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional o internacional, de determinadas cuestiones que son de incumbencia social, o sea, que requieren ser tratadas con cierta ética, con cierta responsabilidad y por sobre todo sobre la base de la aparición de los actores que importan que aparezcan, digamos, ¿ya? En ese sentido, el periodismo tradicional no debería ser una puesta en escena como la conocemos actualmente, ya con un conjunto de elementos que son más bien de artificio. Entonces, el desafío que presenta TikTok para el periodismo tradicional es que si se encuentra la manera de trabajar desde TikTok, tiene que ser, yo diría, básicamente anticipadora, a modo de título, que se debería desarrollar en otras plataformas, digamos, como particularmente lo son las plataformas digitales que los propios medios de comunicación, diario, televisión y radio, tienen actualmente en el contexto de la convergencia. Esa es número uno. La segunda pregunta: ¿es posible hacer periodismo de calidad en una plataforma tan rápida y superficial? Bueno, de alguna manera la respondí anteriormente. Desde mi opinión, son plataformas que están destinadas a otros propósitos comunicacionales, ¿ya? Particularmente yo diría la publicidad, por lo que yo no privilegiaría esas plataformas, a no ser para anunciar, publicitar programas, determinadas investigaciones periodísticas, por ejemplo, más bien a modo de titular y de llamamiento para que en las plataformas más habituales se pueda ver esto. Ahora la televisión también se ve en otras plataformas de internet, digamos, el YouTube o las propias programaciones online que tienen los medios de comunicación. La tercera pregunta: ¿de qué manera TikTok contribuye a la expansión y legitimación de las fake news, especialmente entre audiencias jóvenes? Sí, efectivamente, yo creo que ahí hay un espacio de divulgación, de circulación, ese es el concepto, un espacio de circulación, ¿cierto?, de mensajes falsos. Especialmente entre audiencias jóvenes, porque TikTok está segmentado a audiencias menores de 30 años y con un segmento importante. Ustedes deben haberlo visto, digamos, en las estadísticas que han recorrido en espacios entre 18 y 25 años particularmente. Por lo que, claro, TikTok y otras redes sociales de este tipo, marcados, yo insisto, por la puesta en escena de los actores que colonizan este espacio, ¿cierto? Se da para que haya una fuente de expansión y legitimación de la fake news. Toda vez que el hábitus, la disposición, el comportamiento de esta audiencia, de estos públicos, ¿cierto? De estos usuarios, ese es el concepto, usuario. Para redes sociales el concepto es usuario. Es una práctica eh, eh, en que hay mucha velocidad, digamos.
por así decirlo, es un zapping al modo antiguo, un zapping permanente de salto entre uno y otro historia, uno u otra red social, etcétera, etcétera. O sea, sobre el vértigo de la comunicación social hoy día, vértigo que impulsan estas TikTok por sus formas de uso, es un espacio claro de expansión y circulación de la fake news, de la noticia falsa. Por lo que uno debería estar previsto de chequear toda información que desde una cierta legitimidad periodística pudiera aparecer en estas redes. Eso yo creo que todo periodista serio debería chequear eso si se está informando desde ahí. Sobre qué estrategia deberían adoptar los medios para adaptarse al consumo informativo de los jóvenes. Yo veo con bastante negatividad estos procesos. Las redes sociales están indicadas para realizar ciertos comentarios, ¿cierto? Para abrir espacios de feedback de las audiencias hacia los medios más tradicionales. En este sentido, entonces, uno podría pensar en que hubieran ciertas aproximaciones, ciertos espacios publicitarios de la programación informativa de los jóvenes, anticipando con algún tipo de información que sea relevante también para los jóvenes. En ese sentido, uno podría decir que el mundo de los jóvenes, como ha ocurrido clásicamente, no aparece en los medios, a no ser que aparezca por que los jóvenes son delincuentes o han estado en hechos de delincuencia, ¿cierto? De seguridad ciudadana. De otra manera no aparecen los jóvenes, no aparecen los jóvenes con su situación proactiva, con sus procesos creativos, con el aporte que hacen a la sociedad en distintos aspectos, tanto intelectuales como del trabajo productivo. Yo creo que los medios, eh, más que adaptarse al consumo informativo del joven, los medios tienen que proveer de información que sea pertinente y que interese a los jóvenes de Chile. La número 5, ¿cómo visualizas el futuro del periodismo en un mundo donde los usuarios de redes sociales se consideran comunicadores? Eh, el periodismo, dice Jung Han, y todos los intermediarios de la información están viviendo una crisis. Ese es un hecho real, ¿ya? Eh, Más aún cuando desde el periodismo se manipula información y los hechos se tergiversan, pasando casi a ser noticias falsas. En Chile se han vivido muchos casos, por ejemplo, en torno a la información que ocurre en la zona de la Araucanía, el tema del conflicto con el pueblo mapuche, y otros también, digamos. Entonces, el periodismo tiene como desafío volver a ubicarse en el lugar de los comunicadores que están refiriendo a hechos objetivos de una realidad que se construye a través de los medios, evidentemente, pero no sobre falsedades. Se puede construir sobre distintas ópticas, ¿cierto? Distintas editoriales, pero que remiten no a la falsificación o montaje de la información. O sea, pasa porque el periodismo retome el lugar que alguna vez ocupó. Eh, yo creo que va por ahí el asunto. Es más bien, digamos, hacer una cierta competencia respecto de aquellos que hoy día, desde las redes sociales, tienen posibilidades de comunicar. Y eso es un hecho real, es un hecho propio de la evolución de los medios, evolución que ha ido cambiando el sistema de audienciación, así le llamo yo. Ha ido cambiando el sistema de audienciación, lo que antiguamente se llamaba el sistema de audiencia o público. El sistema de audienciación está dado porque hoy día la mayoría de los sujetos somos activos, ¿cierto? Seres activos en la comunicación. Y este ser activo de la comunicación toma forma de prosumidor, ¿cierto? De productor y consumidor de medios, productor y consumidor de información, toma forma de comunicante, toma forma de youtuber, toma forma
de influence, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una realidad concreta, ¿cierto? Por lo que entonces la manera en que se vuelva a posicionar el periodismo como una profesión en que de manera informada, responsable, ética, se trabaja sobre la información y la comunicación social, es un desafío propio de los periodistas, digamos. En esa medida van a poder competir con el mundo ya es, digamos, el mundo de los influencers y de otros comunicadores de redes sociales. ¿Cómo se puede combatir la desinformación en plataformas como TikTok? Bueno, el uso y práctica de las redes sociales es un campo en disputa, como diría Eliseo Verón. La circulación de la información es un campo en disputa. Ya no tanto el acceso, porque la gran mayoría tiene acceso al uso de estas plataformas, al uso y a las prácticas comunicativas a través de estas plataformas. Por tanto, tiene que ver con que cómo desde el periodismo se puede dar respuesta a las formas de desinformación propias de las redes sociales o que las caracterizan hoy día, eh, tratando de apropiarse, es el contexto de hacer uso y apropiación de estas mismas plataformas. Eso requiere una fuerte vigilancia de los contenidos de las plataformas como TikTok u otras, digamos, y sobre eso poder operar como contrainformación. De alguna manera, la comunicación y los comunicadores alternativos han operado como contrainformación, por ejemplo, de la desinformación de los medios masivos, cuestión que existe, que ha existido permanentemente. Pero hoy día parece ser que la desinformación en las plataformas como TikTok tiene una frecuencia mayor a una velocidad mayor. Sobre las 7, ¿cierto? ¿Qué rol cumplen los periodistas en una sociedad donde los jóvenes se informan por redes? Bueno, los periodistas deberían hacer investigación del acontecimiento, de los acontecimientos que viven los jóvenes en una sociedad. Ya lo dije, de sus logros, de sus aportes a la sociedad, pero también de sus frustraciones, ¿cierto? De sus desesperanzas. Eh, en la medida que el periodismo se ocupe de los jóvenes como un espacio para producir información relevante, como un espacio importante respecto de los actores juveniles, va a haber también una cierta competencia desde el lugar que le ocupan los periodistas y desde el uso de los medios de comunicación propios del periodismo, digamos. Yo no estoy seguro que las redes sean el lugar que ocupa como medio de circulación a los periodistas. Pueden contribuir para promocionar los programas, para promocionar las investigaciones, pero son medios que en general tienen una poca tolerancia al tiempo, ¿ya? Se vive el tiempo de manera muy rápida, de manera muy acelerada, con porciones de mensaje donde no se alcanzan a dar explicaciones, a dar razonamientos, ¿cierto? A proponer enunciados que expliquen verdaderamente lo que está ocurriendo. Más bien son plataformas que se manejan por las tips, ¿cierto? Se manejan por una suerte de titulares, por así decirlo, digamos, en términos formales. ¿Sobre qué tipo de alfabetización mediática se considera urgente promover en este contexto? Bueno, yo creo que para el periodista, por lo menos yo diría que tiene que ser capaz de poder chequear la información de las redes, tener distintas estrategias para llevar a cabo ese chequeo. Hoy día hay dispositivos de inteligencia artificial que nos pueden ayudar mucho a eso, ¿cierto? Eso por un lado la propia alfabetización respecto de cómo chequear la información falsa, ¿cierto? Pero también yo diría el manejo de las redes sociales para la promoción de determinada información, de determinada investigación,
para realzar en pocos momentos la sinopsis de los propios programas que desarrolla o las investigaciones, porque claramente es un mundo de la síntesis ahí, es un mundo del resumen. En las redes sociales es el mundo, digamos, de un texto que está empequeñecido por la velocidad que impera en la sociedad. Cuestión que no debería ser así, pero los hábitos de consumo ya están dados. Hace mucho rato que los hábitos de consumo en términos de las redes sociales son los que son y es muy difícil operar sobre eso. Pero de manera creativa, entonces habría que poder aprender los recursos que promueven y los recursos que tienen las propias redes sociales. Respecto de si considero la aplicación TikTok como una amenaza para el periodismo, TikTok es un instrumento que se usa y que hoy día tiene un uso hegemónico para cuestiones publicitarios, referente también a cómo aparecen determinados sujetos comunicantes, como digo yo, como los influencers, etcétera, etcétera. Pero yo daría vuelta la respuesta. La amenaza está en el periodismo mismo, aunque suene como rima, en el sentido de la mediocridad, en el sentido que transforma el trabajo periodístico, que es dar cuenta de la realidad desde distintas perspectivas, en una cuestión más bien de un simulacro de cómo se plantea la realidad, con una puesta en escena permanente, donde los periodistas son parte de eso, con sus preguntas muchas veces sin mucho fundamento, o con el silencio que tienen respecto a cómo confrontar a un entrevistado, sobre todo en las conferencias de prensa que se hacen, por ejemplo, en el Parlamento. Ahí es casi como si fueran periodistas institucionales. No hay un periodista punzante, crítico, con fundamento. Entonces, el verdadero peligro está en el periodista, en su mediocridad, en su falta de argumento, en el tipo de información que maneja muchas veces una información de oídas, ¿cierto? Una información que pudiera ser, podría tener datos falsos, etcétera, etcétera. En la medida que el periodismo logra usar las herramientas, en este caso para contacto con la audiencia, así me imagino yo el uso de las redes sociales, eh, el TikTok puede ser un instrumento que puede ayudar al trabajo y al posicionamiento del periodismo. Sobre las consideraciones que la ética es el principal factor para diferenciar al comunicador del TikTok con un periodista. Efectivamente, la ética periodística tiene que ver con la rigurosidad del trabajo, como cualquier ética, como cualquier condición de conducta, de comportamiento. Entonces, el comportamiento profesional de los profesionales de la prensa, de las comunicaciones, en rigor debe estar puesto en dos cosas. Uno, que la información que comunican tiene que estar chequeada, tiene una información con fuentes verdaderas, ¿ya? Y segundo, que sea capaz de plantear perspectivas de la realidad. La realidad no es una sola. Y ahí, entonces, el ojo del periodista, dependiendo de su propio editorialidad es fundamental. Si un periodista que está en un diario de derecha, que eso lo haga desde la perspectiva que le corresponde, pero sin falsear la realidad, sin hacer montajes de la realidad. Por ahí va el tema de la ética. La ética definitivamente es ser responsable en cualquiera de los ámbitos que uno esté puesto. Ya, espero que les sirva ahí. Estamos al habla. Por último, en términos más generales, lo que ocurre hoy día con las redes sociales obedece a una evolución tecnológica como, como la historia de la evolución de la técnica, de los medios de comunicación y de la técnica de la producción en general, ha ocurrido en el curso de la prehistoria y la historia humana. Eh, la diferencia es que esta evolución se llevó a cabo, este salto evolutivo se llevó a cabo en pocos años. Si uno piensa desde cuando se inicia la creación del primer computador, 70, 80 años como mucho, o sea,
los años 40, a fines de los años 30, los años 40, hasta hoy día es un salto inimaginado, sobre todo a partir de los años 90, en que ya el recurso de Internet es un recurso de uso público, donde median efectivamente las relaciones de mercado, pero que poco a poco empieza a ser usado por una gran mayoría de personas, al extremo que hoy día Internet, que es la gran carretera por donde funciona todo estos dispositivos, ¿cierto? Llega a una cantidad de personas importante, digamos. Ustedes pueden verlo en las propias encuestas que seguramente han manejado. Entonces, este salto evolutivo ha provocado transformaciones societales, o sea, que afectan al conjunto de la sociedad y particularmente a quienes se han quedado fuera de desarrollar competencias para el uso de estos medios, o como podríamos decir más de estos hipermedios, ¿ya? En ese sentido, siempre va a ser necesaria la capacitación, la formación para los sectores que están más excluidos, particularmente los sectores de personas mayores, ¿cierto? Porque al no manejar las herramientas de la cultura digital, es el concepto más general, ¿cierto? Se ven excluidos de un montón de cuestiones, de trámite, de acceso a programas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, hay un recambio o hay la necesidad de nuevas competencias prácticas y de conocimiento de los seres humanos, ¿ya? Competencias que finalmente permiten que tengamos ciertas disposiciones, ciertas prácticas, ciertos hábitos para poder usar estos medios, usar y apropiarnos de estos medios. Entonces, resumiendo, acá lo que ocurre es que como nunca antes ha habido una evolución que ha impactado fuertemente de un día para otro en el conjunto de la sociedad. ¿Y quienes están saliendo más rápido de esto? Son los llamados nativos digitales respecto de los migrantes digitales, que seríamos los más viejos. Ahí hay un texto muy importante de Lorenzo Vilche que ustedes pueden consultar. Me parece que se llama tal cual, nativos digitales. Pero en fin, yo les voy a mandar también un libro mío que publiqué, a ver si por ahí les puede servir. Está en internet, pero está en el mercado básicamente. Si es que pueden comprarlo, bueno, si no, ahí me pueden consultar otras cosas. Eso. Y finalmente la 10, ¿por qué las narrativas fragmentadas y emocionales de TikTok logran desplazar la credibilidad del periodismo profesional, especialmente entre los jóvenes? Yo diría es que la intermediación de los periodistas respecto a los jóvenes está en crisis. Eh, los jóvenes no se informan a través de las plataformas del periodismo. Cada día lees más. Son mucho más persuadidos por lo que uno podría decir la estética o el imperio de la imagen, o sea, los recursos audiovisuales propios de estas plataformas como TikTok. Por lo que en esa medida hay una suerte de brecha, de abismo entre unos y otros. Pero por otro lado, en la medida que el periodismo pueda producir información que motive, ¿cierto? Que sea de interés de los jóvenes, la brecha puede ir resolviéndose, ¿ya? Yo insisto, si hay contenidos que están al margen de la información de los grandes medios de comunicación, son históricamente el contenido respecto de los niños y los jóvenes, ¿ya? A no ser que aparezcan por las calamidades que habitualmente escuchamos, que aparezcan dentro de lo que le hemos llamado la seguridad ciudadana y la delincuencia, o por hechos lamentables que tienen que ver por accidentes o suicidios. Pero ni los jóvenes ni los niños aparecen a partir de noticias que sean más positivas y que den cuenta de que son sujetos que se están desarrollando en la sociedad y que la sociedad debe interpelarlo, pero también la sociedad y los medios de comunicación como un factor importante en las relaciones sociales, ¿cierto? En las relaciones institucionales, en el desarrollo de las instituciones sociales, debe preocuparse, por tanto, de que estos sujetos tengan visibilidad, ¿cierto?
En esa medida, en ese desplazamiento, es posible que la credibilidad del periodismo profesional se aumente, pero a partir de las cosas que son de interés de los jóvenes también. Bueno, los jóvenes no solamente se interesan por asuntos que tienen que ver con su propia subjetividad, sino que también se interesan por ciertos gustos, cierta estética, el arte, la cultura, el deporte, en fin. O sea, contenidos hay mucho para relevar y que se orienten a los jóvenes. En algún momento hay que recordar que hubo un canal de televisión juvenil a principios de los años 90, el Rock and Pop, ¿cierto? Pero no pudo financiarse. Televisión Nacional tiene un área, un canal que es para los niños, pero tampoco se ve que ahí haya una producción exclusiva hacia los jóvenes. Pero en todo caso son iniciativas muy pequeñas aún. Yo insisto, en la medida que haya una producción discursiva para los jóvenes, que motive a los jóvenes, también la relación del periodismo profesional con estos sectores va a ir resolviéndose.